Buenos días, mi nombre es López Moreno Gabriela Fernanda y el día de hoy les voy a hablar acerca de la necesidad de la conciliación fiscal. Para comenzar, debemos entender que desde el siglo XX en adelante en Venezuela han surgido diversos cambios, tanto políticos como culturales, que han llevado a tener una modificación en las leyes. Esta modificación cuando hablamos de esta modificación nos referimos no solo a cambios en las reformas y leyes que ya teníamos, sino que también nos referimos a la inclusión de nuevas leyes en nuestro Estado venezolano. Esto obviamente incluye a el régimen fiscal. Cuando hablamos del régimen fiscal nos referimos a los impuestos, las tasas y las contribuciones. Estas tasas, impuestos y contribuciones son aquellas que ayudan al desarrollo de lo económico y lo social en nuestro país. Para adentrarnos un poco más a lo que es la conciliación fiscal, podemos primero referirnos a lo que es la NIF. La NIF es aquellas normas internacionales de información financiera que son creadas o son generadas por el Consejo de Normas Internacionales Contables. Ellos buscan lo que es como unificar o hacer más uniforme a nivel mundial la contabilidad. La idea es que puedas hacer o que se entienda un poco lo que haces en un país en otro, o sea, lograr aquel entendimiento entre la contabilidad o aquella uniformidad entre la contabilidad de un lugar y de otro. Otro de los objetivos de estas normas internacionales de información financiera es que la información sea transparente. No solo sea transparente, sino que también sea de calidad, de forma que toda persona que quiera revisar, leer, evaluar aquel registro contable pueda entenderlo. Esa es una de las principales uno de los principales objetivos que se tiene. Aparte de esto, también se intenta de que los registros que se lleven sean comparables entre los diferentes años. También se da cierta diferencia entre las normas que indica la NIF y las normas que indican los diferentes estados, ya que cuando los estados se enfocan o cuando hablamos de las normas y las leyes que los estados establecen, ellos se enfocan más en el cálculo, mientras que la NIF, como ya lo mencioné, se enfoca más en hacer que estas partidas contables o que estos registros contables sean más transparentes, o sea, sean más fáciles de entender, mientras que cuando hablamos del Estado, ellos intentan enfocarse más en cómo decirte o cómo hacer para que se calculen dichas partidas contables. Dicha incompatibilidad sería manejable si las compañías, organizaciones o empresas llevasen o manejaran dos partidas contables, una contable y la otra netamente tributaria. Pero en estos casos sería demasiado complejo llevar ambos sistemas, y es aquí en donde entra la conciliación fiscal. La conciliación fiscal es aquella diferencia entre lo contable, lo netamente contable de la empresa, y aquello que va dirigido al régimen tributario. Y es aquí en donde vamos a utilizar aquellas partidas conciliatorias para el cálculo de los tributos. Para entender un poco más acerca de la conciliación fiscal, hay que saber que es una obligación formal, es algo con lo que debemos o con lo que se tiene que cumplir. Esta conciliación siempre va a llevar un ajuste o un control con respecto a aquellas normativas contables y con aquellas disposiciones tributarias que se tienen que seguir. Para realizar la conciliación necesitamos dos elementos que van a ser muy fundamentales, o para realizar esta transacción tenemos dos elementos fundamentales. La primera es el control de detalle, es decir, un detalle de aquellas cosas o de aquellas cuentas que se han llevado a lo largo de
el periodo en el que se va a hacer el cálculo, y la otra es el reporte de la conciliación fiscal. Con estos datos vamos a calcular cuál es la diferencia, y de esta diferencia pues se hará el reporte de la declaración de la renta. Resulta fundamental para nosotros informar o advertir a las compañías, organizaciones u empresas acerca de aquellos métodos que deban realizar para llegar a la conciliación fiscal. Ellos deben utilizar pues o implementar aquellos medios que crean sean más idóneos para llegar al cálculo de esta diferencia entre lo contable y lo fiscal. Estas conciliaciones son útiles ya que nos sirven a nosotros para fortalecer, asegurar, para tener un respaldo del registro que se lleva en los libros contables. El hacer esta conciliación nos permite comprobar y verificar los registros que ya teníamos anteriormente, pues en ese periodo fiscal. Quienes deben presentar el reporte de esta conciliación fiscal son todos aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta, y pues también aquellas personas que por decisión propia hayan decidido llevarla y hayan obtenido ingresos brutos fiscales en el año gravable sujetos a conciliación. La conciliación fiscal no solo es necesaria para poder comprobar o verificar los datos que ya teníamos en nuestro registro contable, sino que es la base para saber cuánto se debe cancelar o de cuánto es la declaración del impuesto sobre la renta. La conciliación fiscal es el pilar fundamental para poder realizar esta declaración, como ella se utiliza como punto de partida para las depuraciones a las que haya lugar. Por lo tanto, la compañía debe de estar en capacidad de suministrar aquellos anexos y aquellas bases contables y fiscales que generen la diferencia entre el reconocimiento y la medición contable que se está haciendo con respecto a lo propio de la empresa y lo que se va a cancelar fiscalmente. Para ello es necesario contar con la siguiente información. Primero que todo, pues necesitamos el estado de situación financiera con aquellas diferencias temporarias y permanentes. También vamos a necesitar el estado de resultados o, en dado caso, otro resultado integral. También en vamos a identificar las diferencias temporarias y las permanentes. Necesitamos el impuesto diferido, también se va a necesitar la conciliación entre ingresos devengados, diferidos y facturados. Y por último, también se van a necesitar los saldos de movimientos de activos fijos. Es muy importante tener en cuenta como empresa que el incumplimiento de la obligación formal, porque como ya lo mencioné, es una obligación formal de la conciliación fiscal, se considera para efectos sancionatorios una irregularidad en la contabilidad que es y puede ser sancionada. La conciliación se elabora partiendo de una utilidad o pérdida contable, y pues es aquí en donde vamos a eliminar algunas partidas que son netamente contables y en donde vamos a agregar partidas que son necesarias para el cálculo fiscal. Entre estas partidas que vamos a eliminar porque son propias de la contabilidad, tenemos la depreciación contable o los gastos no deducibles, y entre aquellas partidas fiscales que vamos a agregar tenemos las deducciones de inversiones y los ajustes por inflación. Con la finalidad de así poder obtener la pérdida o la utilidad fiscal. Para concluir, podemos decir que la conciliación fiscal es muy importante y necesaria. Ella nos ayuda a tres aspectos fundamentales. El primero es a comparar y a verificar resultados que ya teníamos en nuestros registros contables. La segunda es que ella nos provee de datos que son útiles y necesarios y que como gerentes nos sirven y nos ayuda para la toma de decisiones. Nos permite
tomar decisiones con base a datos numéricos. Y por último, y pues la razón fundamental y la principal por la que se calcula o por la que se hace la conciliación fiscal es porque gracias a ella nosotros podemos obtener aquella cifra que va dirigido a lo tributario. Es decir, la conciliación fiscal nos ayuda a hacer aquella declaración del impuesto sobre la renta. Muchas gracias por su atención prestada.